Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y como cada tarde para mí es un placer acompañarlos para revisar el panorama político nacional. Siempre desde diferentes aristas para que usted en casa también pueda tener una perspectiva crítica de hechos y de acontecimientos. Además, le invitamos a participar, a dejarnos su opinión en nuestro espacio a través de la cuenta en la red social Instagram, @argumentosgb, todo en minúscula, como lo van a encontrar a pie de pantalla en mi cuenta @rosa_periodista. Usted nos puede enviar las preguntas para nuestros invitados de esta tarde. En este primer segmento me acompaña el abogado Miguel Parra, él es secretario general de Unión y Progreso y vamos a estar conversando, ¿no?, sobre todos los elementos que están sobre la mesa. Estamos a 28 de agosto, un mes de las elecciones en Venezuela, una fecha que marca un antes y un después de nuestra historia reciente, momento en el que se ha agudizado el conflicto entre la oposición y el gobierno. Ambos, de hecho, hoy están movilizados en las calles. Por un lado, los afectos al gobierno celebran la victoria del 28 de julio de Nicolás Maduro. Por otro lado, hay una movilización opositora que dice que las actas matan sentencia del TSJ y que piden que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Ambos sectores se dan como ganadores. Obviamente esto nos tiene en un conflicto político, con ciudadanos esperando si habrá una negociación, cuál es la salida a este conflicto cuando ambos factores no se reconocen, y eso también dificulta y está impactando el tema económico que también preocupa a los venezolanos. Bienvenido, doctor Parra. Muy buenas tardes, gracias por permitirme estar aquí conversando contigo y dirigiéndome a tu audiencia. Sin duda que la crisis no se soluciona con la situación en la que nos encontramos, pero es que la sentencia del Tribunal Supremo tampoco soluciona el problema, porque sobre la misma hay una violación del poder constitucional público, lo llaman el poder público constitucional ha sido violentado. Hoy salió un comunicado, el día de ayer, perdón, salió un comunicado de la Academia de Ciencias Políticas y Jurídicas donde señalan que la incompetencia que tiene el tribunal para conocer de ese recurso que solicitó el presidente Maduro, porque además violenta las competencias constitucionales que tiene la sala electoral, el Consejo Nacional Electoral, y que la sala no tiene competencia porque ni siquiera se la da la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y tampoco se ajusta a lo establecido en el proceso del recurso contencioso electoral. Entonces, hay todo un problema sobre la veracidad de la certeza con la cual se dicta una sentencia que además no permite la prueba, digamos, el control de la prueba por parte de las personas interesadas. Es un recurso que determina un peritaje que, a juicio de muchos juristas y de la misma academia, pues no tiene el control suficiente y no tiene la calificación suficiente para determinar las cosas que ahí han determinado. Por tanto, esto más que ayudar, pone el problema más grave aún, porque te lleva a que no tienes una instancia en la cual resolver, porque la competencia fundamental es del órgano competente, que es el Poder Electoral, que es el encargado de establecer no solamente la publicación de las actas, sino también la totalización del procedimiento, que no le toca a la sala electoral, que fue lo que solicitó Nicolás Maduro. Frente a este hecho, entonces, ¿qué cabe? Yo creo que cabe lo que tú mismo señalaste, una negociación política, porque hay que buscarle la salida a la crisis, porque quienes van a padecer todo esto vamos a ser los venezolanos, porque sin duda nuevamente nos encontramos en una situación de ingobernabilidad, y mientras la situación de ingobernabilidad se mantenga, pues no va a funcionar ni la economía, ni va a funcionar ningún proceso que permita el desarrollo de Venezuela. Hay gobiernos que no reconocen el resultado del proceso electoral proclamado, anunciado por el CNE, mientras que hay otros que se han mantenido al margen en un tono neutral, como por ejemplo los países vecinos, y que esperan que sea la negociación que pueda rendir frutos. Incluso Celso Amorín, el asesor de Brasil para Venezuela, del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pues habría dicho que es necesario buscar un acuerdo, una negociación que incluso no le parezca bien a ninguno de los lados, que ellos en el pasado habían hablado del tema electoral, pero aquí fue rechazado incluso por ambas partes, repetir las elecciones, ¿no? Algo que fue completamente rechazado, como digo, por ambas partes, pero que sigue esa búsqueda del entendimiento. Pero ¿qué pasa cuando esas partes no se reconocen?
Bueno, lo que sucede aquí es que es un problema de reconocer la verdad de lo que aconteció. En este país todo el mundo sabe qué pasó el 28 de julio. Lo saben los funcionarios del CNE, lo saben los rectores del CNE, lo sabe el pueblo venezolano, lo saben las Fuerzas Armadas Nacionales y el Plan República, lo sabe el gobierno, nosotros lo sabemos y además ellos saben que nosotros sabemos que ellos saben qué es lo que fue lo que pasó. Pero además lo saben los organismos internacionales y lo sabe el mundo entero. Entonces, frente a eso, negar la verdad es negar el todo. Y yo creo que lo único que nos puede permitir que esto tenga una solución posible y real es el acercamiento a esa verdad que terminará sin duda en una negociación, porque siempre se habló de llevarla a efecto antes del proceso electoral. Ahora, la publicación de las actas por colegios, por centros electorales, es lo que ha pedido la comunidad internacional y obviamente acá en nuestro país las partes, los testigos, los partidos políticos y los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto. Normalmente, pues encontrábamos al día siguiente de la elección, cuando tarde, los resultados mesa por mesa. Desde el gobierno, desde el CNE se anunció un hackeo al sistema. Lo cierto es que también desde el TCJ se solicitó esta publicación y que también hay un periodo, ¿no?, de 30 días después de la proclamación para que estos resultados por mesas, por centros electorales, sean publicados. Mira, pero hay hechos importantes. Hay un video de CanTV promovido por el CNE antes de las elecciones que establece con los técnicos del CNE y de la CanTV que el proceso por el cual se transmiten los datos o la data que se transmite para la totalización es una línea específica de CanTV que no es hackeable porque no va por vía de internet. Entonces nadie entiende cómo pudo haber sido hackeado si ellos ya daban y garantizaban esta invulnerabilidad. El sistema quedó comprobado que es inviolable porque además la máquina emite un acta que va, que el acta número 1 original que va en el sobre número 1 que está en resguardo de las Fuerzas Armadas. Pero además es un sistema electrónico y manual porque el sistema electrónico te emite el acta, pero además cada vez que el votante emite su voto, le entrega una papeleta que va a la urna y una vez que se contabiliza el resultado de la urna que se asemeja o que es exactamente igual al resultado del acta, entonces es cuando se transmite. Ahora bien, normalmente cuando el proceso electoral hay una diferencia o alguien quiere impugnar una decisión, ¿a dónde acudes? Acudes a las actas que tiene en su poder el Plan República y acudes además a las urnas que están también en el resguardo del Plan República y se convoca a los miembros de cada una de esas mesas que se van a contabilizar y se llaman a los testigos y a los representantes y bueno, y si no se hace manual y entonces ahí se puede confirmar, entonces a lo mejor no totaliza electrónicamente pero lo totaliza como se hacía antes. ¿Por qué no fuimos a eso? ¿Por qué no se hace eso que es lo que normalmente hace? Bueno, y son es la muchas obligación del preguntas CNE. las que quedaron después de ese proceso electoral y cómo se da la proclamación, si los resultados estaban hackeados, cómo son pues todos estos procesos, por qué se realizan. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando al regreso de la pausa. Ya la musiquita nos indica que debemos cumplir con un compromiso. Ustedes también pueden comentar, pueden escribirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales. Entren en Instagram y cuando vean la foto de la entrevista y dejan la pregunta para nuestro primer invitado de esta tarde, Miguel Parra.